Bien, entonces aquí reinicio la grabación. Entonces, de esto de la grabación no recuerdo qué es lo que sí es que estaba antes de haber perdido la otra grabación. Pero bueno, el resumen que les doy otra vez es 1. Se hace la tabla de verdad respecto a lo que nos están pidiendo. En este caso, pues todas estas, el 1 indica que la bomba debe de estar prendido en las posiciones adecuadas. Entonces, si las posiciones están adecuadas, entonces, pues ya con eso la hacen, ¿no? Quiere decir que si está todo en 0, quiere decir que no hay tanque, el tanque está vacío y entonces la bomba tiene que funcionar, que es este de aquí. En el caso de que tengamos C es 1, quiere decir que empieza el llenado, eso está bien, pero cosas como que solamente el sensor B esté activo, quiere decir que son errores. Entonces, básicamente, el otro siguiente es que B y C están activos, quiere decir que se está llenando el nivel de agua. Entonces, con esos dos, B y C, quiere decir que vamos bien, sigue siendo llenado. Y de ahí en fuera, esto significa un error, porque quiere decir que solamente A está activo y los otros dos no, lo cual no tiene sentido si se está llenando de abajo hacia arriba. Lo mismo pasa para este, que A y C estén prendidos nada más, quiere decir que los extremos están prendidos, lo cual no tiene sentido. Y lo mismo pasa con A y B. Este de aquí, A, B, C, que todos estén prendidos, sí tiene sentido, quiere decir que el nivel del agua está hasta arriba, pero eso hace que nuestra bomba se apague. Entonces, a manera de resumen, pues para sacar nuestra ecuación, nosotros solamente nos lo tenemos que fijar en los unos. Nos tenemos que fijar en los unos. Son los únicos que nos van a dar el comportamiento completo del sistema. No hay que fijarnos en los ceros, entonces nos fijamos en los unos y en el caso de fijarnos en los unos, esos van a regir nuestra ecuación. Por ejemplo, en el caso de este, es ABC, y entonces los ceros indican nuestra entrada negada, entonces por eso como aquí hay 3 ceros, significaría A negada por B negada por C negada. Entonces cuando hacemos la ecuación, siempre cuando la ponemos el término, todo va a ir en multiplicación o lo que es equivalente a ANDS. Entonces luego nos fijamos en el siguiente que tiene unos y en el caso del siguiente que tiene unos, que es el que está en color negro, lo ponemos y volvemos a repetir lo mismo, no olvidando o considerando que se debe de hacer todo en suma. Entonces, en este caso, A y B están en 0, lo que equivale a multiplicar A negada por B negada, y como C está en 1, pues se queda C solita. Finalmente, el único que tiene el gris es este de acá, y entonces repetimos lo mismo para este. Entonces, tenemos que el único que está en 0 es el A, y por tanto, tendríamos A negada por B por C. Entonces, una vez teniendo esto, ya podemos, tenemos justamente la ecuación que rige el comportamiento de todo el sistema. ¿Cómo? ¿Cómo? No se escuchó. Lo perdemos. Ah, ya. Bueno, fue el resumen, afortunadamente. Bien, entonces con esta ecuación de aquí, pues ya les comenté, ustedes rigen todo el comportamiento. A manera de resumen, solamente voy a hacer una comprobación para que se vea otra vez. Voy a elegir un elemento diferente, voy a elegir este, por ejemplo. Entonces, si es cierto, si yo sustituyo, entonces dentro de mi comprobación, si yo sustituyo los valores de A y B, C como están aquí, voy a tener que yo espero que la bomba esté en 0. Entonces, por ejemplo, la comprobación que sería la 3, la comprobación 3, desafortunadamente no están grabados la comprobación 1 y 2, pero bueno, entonces eso quiere decir que es A igual a 1, luego B igual a 0 y C igual a 1. Entonces sustituyo en mi ecuación B y entonces quiere decir que es A negada, entonces es 1 negado por B negada, que es 0 negado, por C, que es 1 negado. Entonces vean cómo el A se sustituye directamente con su valor y después se niega, como en la ecuación. Entonces lo importante aquí es, estos al sustituir en la comprobación van directos, pero cuando se sustituyen aquí en la ecuación sí se pone la negación. Aquí no. Aquí se vienen directamente 1, 0, 1 o 1, 1, 0. Ahí se sustituyen. Y cuando se hace en una ecuación, en forma de ecuación, los ceros son negados y los demás no son negados. Bien, entonces, pues ya que lo tenemos de esta manera, entonces continuamos con la ecuación.
Y lo siguiente es más A negada, A vale 1 y eso debe de ir negado, por B negada, B vale 0 y eso debe de ir negado por C. Y luego C es 1 directamente. Finalmente, la parte gris nos dice que es A negada vale 1, A vale 1 negado. Luego B vale 0 y C vale 0, vale 1, perdón. Y entonces podemos simplificar haciendo, por ejemplo, en este caso 1 negado pues es 0, 0 negado es 1, 1 negado es 0, más 0, 1 negado es 0, 0 negado es 1 por 1. Luego más 1 negado es 0, 1 negado es 0 por 0 por 1. Entonces, de la tabla de verdad de una compuerta ONT o una compuerta AND que vimos la clase pasada, es suficiente con que haya un 0 para que todo se haga 0. Entonces, esto es 0, esto es 0. Y entonces quedándonos como B igual a 0 más 0 más 0. Y entonces que eso es una OR. Y entonces quiere decir que 0 más 0 más 0 es igual a 0. Lo cual cumple justamente con el valor que estamos esperando. Acá. Y entonces esa sería nuestra comprobación. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No, todo en orden. Bien. No. Entonces, pues les comentaba que de aquí ustedes podrían construir esto directamente y eso pues les haría que el circuito que tengan equivalente pues sí controlara esto de acá. Entonces, y lo haría bastante bien. Pero, pues son bastantes. Hay que ver si hay alguna manera de hacer que esto se simplifique. Y la forma de hacer que esto se simplifique es utilizando el álgebra de Boole. Entonces, hay otra manera, nada más se los comento, de hacer simplificaciones que se llama por mapas de Karnoff. No los vamos a ver, solamente por si algún día se requieren, sepan que existen. Entonces, vamos a hacer la simplificación. Voy a borrar esto, que es mi comprobación. Y claro, si ustedes hicieran la comprobación para cada uno de los estados, desde el 000, el 0001, todos, para los 8 estados que tenemos aquí, se va a cumplir que B va a cumplir con lo que necesitamos. Bien, entonces, pero pues vamos a intentar reducir esto. Y entonces vamos a ver. B, lo que aquí nos tenemos que fijar y lo que les recomiendo fijar es lo que les comentaba hace rato, es ver quiénes tienen términos en común. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, AB Todos. tienen A negada, B negada, y este tiene A negada, B negada. En esos son los primeritos que se deben de fijar, grupos que sean idénticos. Como dato y que nuevamente se los recuerdo para que lo sepan, que ustedes tengan A negada por B negada por C negada, eso jamás es igual. Eso jamás va a ser igual a A por B por C. Recuerden, esto de aquí no se puede, ¿eh? O sea, no pueden decir que A negada por B negada por C negada es igual a A por B por C y todo eso negado. Entonces recuerden, eso está mal, solo para que lo recuerden. Recuerden que eso se saca a través de las leyes de Morgan. Bien, entonces aquí no las vamos a aplicar. Siempre traten de llegar a ecuaciones de este estilo, son las más recomendables. Todo expandido. Y entonces nos vamos a fijar, reitero, con los que tienen términos en común. Entonces, si se dan cuenta, este y este comparten el A negada, por ejemplo. Podríamos hacer una factorización inmediata de ahí. También, si nos damos cuenta, este de acá con este de acá compartan el A negada y el C. Y los grises comparten el A negada y el B negada. Entonces, les recomiendo que simplifiquen siempre los grupos o factoricen la mayor cantidad de grupos. Entonces, vamos a hacer dos posibilidades. Vamos a hacer primero el caso donde factorizan A negada y B negada. Entonces, tendríamos A negada, B negada, que factoriza a C negada, eso es para el verde, y luego que factoriza a más C. No olviden sus factorizaciones, ¿eh? Es importante que se acuerden de cómo factorizar al C.
Entonces ya, teníamos esto. Recuerden que esa suma viene de acá. Y luego, el gris no lo movimos en ningún sentido. Pero nosotros sabemos que C más C negada, ¿a qué equivale? ¿A 1? A 1, exactamente. Entonces, esto se vuelve 1, haciendo que ahora yo tenga A negada, B negada, más A negada, BC. Y ya está. Y luego, si se dan cuenta, aquí tengo como factor común el A negada y el A negada. Entonces, factorizo eso. A negada, que factoriza a B negada, B negada más más BC. B más BC. Y entonces, resulta que si lo ven en su tablita de arriba, se puede simplificar aún más. Tenemos B negada más BC. Entonces, regresamos a esta. Y esa se parece mucho a esta, ¿no? A este caso, ¿no? Al caso donde tenemos esto. Se parece mucho a este. La segunda, ¿no? Uh-huh. Ah, no. ¿Cómo lo teníamos? ¿Quién era el término solito? El B negada, ¿no? B negada, ¿no? Entonces se parece a la segunda, Sí. ¿no? Entonces, razón por la cual Sí. la tablita se las ponen como XY, porque puede ser A, B, C, puede ser que cambie, eso ya depende del diseño original. Entonces voy a utilizar la forma general, que es X negada más XY es igual a X negada más Y. Entonces voy a utilizar esta para, la voy a pasar acá abajo. Algún día que llegue. Bien, entonces voy a utilizar esto de aquí. Voy a utilizar exactamente eso en eso que está allá. Entonces, si yo lo quisiera hacer igualito, quiere decir que para mi caso, X negada equivale en Sería este la caso, B. sería la B negada. Y B entonces negada. quiere decir que tenemos ahora que XY pues equivale a BC, ¿no? BC. Entonces, quiere decir que X negada es B negada, X es igual a B. ¿Por qué? Porque hay que corroborar primero, ¿no? Aquí tenemos que son el término común. Estos son los términos que se parecen. Ojo, X y X negada se parecen, pero no son iguales, ¿eh? Siempre deben de tratarlos preferentemente como si fueran cosas diferentes. Que tengan A y A negada no les da derecho a factorizar, ¿ok? O sea, si ustedes tienen algo así, AB más A negada, B negada, no los pueden factorizar porque a pesar de que este y este se parecen, no son No es lo mismo. No es lo mismo, ¿ok? Entonces, no factoricen si no son exactamente iguales. Entonces, eso es súper importante aquí. Solamente se puede factorizar si son idénticos, ¿ok? Bien. Entonces, si hacemos esa sustitución, entonces tendríamos que X sería B y por tanto Y sería C. Tienen el mismo orden y hay que ponerlo en el mismo orden. Bien, entonces eso quiere decir que mi ecuación, si yo la planteo aquí, mi igualdad quedaría como X negada, pero X negada yo sé que es B negada, más Y y Y sé que C. Entonces, por tanto, yo sé que B negada más BC, que es sustituir esto, es igual a B negada más C. Que es utilizando uno de las propiedades de la tabla, que es esta de aquí. Entonces, tienen que ser súper cuidadosos y meticulosos cuando ustedes metan esto de quién es quién, ¿ok? Pero bien, entonces... A negada. Y por lo tanto, esto sería A negada por la multiplicación de lo que sacamos, que es B negada. B negada más C. Y listo. Ya tenemos que, pues lo que teníamos, que era esta chunche súper gigante. Si se dan cuenta, esta de acá, la primerita, la voy a poner así, esta de aquí, requiere de un montón de compuertas.
requiere de 2 AND por cada término, es decir, requeriría de 6 AND, 2 por cada término, requiere de 2 AND, y aparte requiere de 2 OR. 2 OR. No es cierto, perdón, requiere, sí, de 2 OR. 2 OR. Y aparte requiere las negaciones, que es la negación de A, la negación de B, la negación de C, y entonces al menos requiere de 3 NOTs. Lo cual nos da un total de 11 compuertas. Si ahora nosotros vemos esta requiere una OR, que es la suma que está aquí en medio. Luego, esta de aquí es una AND. Una AND. No se detiene. ¿Mande? Ok. Y la negación de A negada, la negación de A y la negación de B quiere decir que son 2 NOT. Por lo tanto, este circuito requeriría de 4 compuertas. Entonces, definitivamente, hace una diferencia abismal poder aplicar el álgebra de Boole. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Sí, Bien, de volada. Hace una diferencia bastante sustancial. Bien, entonces, para concluir este ejercicio, pues hay que hacer el diagrama eléctrico. Entonces, el diagrama eléctrico sería así. Yo tengo mis 3 entradas A, B y C. De una vez vamos a reiniciar, por favor.